7 de la mañana con 36 minutos. Continuamos en la rotativa del aire y el viernes por la noche se anunció y se dio efectivamente un mensaje a la nación de parte de la presidenta Dina Boluarte. En resumen, ella no solo ofrecía disculpas por las muertes que se han registrado en nuestro país en las movilizaciones de diciembre y las de este mes de enero, de inicios del 2023, sino también que decía que ella es una mandataria que no va a renunciar al cargo porque está pensando en los millones de ciudadanos, en la Constitución, pero además también en no darle, digamos, entre comillas, el gusto a pequeños grupos que estarían contentos e incluso asusadores con su salida. Parte de las cosas que dijo en este mensaje a la nación el día viernes y que además ya lo había adelantado también el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, en algunas declaraciones ante la prensa. Así que conversamos de este tema, del tema político en general, con Fernando Rospigliosi, el ex ministro del Interior y analista político. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Joana. En medio de este contexto de convulsiones, donde, por ejemplo, en el sur del país, en Tacna, se está hablando de una tregua de tan solo 2 días y de movilizaciones, estados de emergencia, es, digamos, este mensaje a la nación ligeramente alentador, ligeramente de tranquilidad, ¿podría darnos algunos días de paz, que es lo que se necesita en nuestro país? En realidad creo que ha estado en general bien el mensaje, señalando claramente que las demandas que están planteando los secuaces de Pedro Castillo son absolutamente inviables. Cerrar el Congreso, liberar al delincuente recluido en Barbadillo por orden judicial o convocar una asamblea constituyente para instaurar una dictadura chavista en el Perú no son posibles. Entonces es absurdo que los secuaces de Pedro Castillo y Evo Morales estén produciendo estas sazonadas con tantas víctimas sin tener ningún objetivo que vayan a poder obtener. Lo ha dicho claramente entonces la señora Boluarte y también ha manifestado que no va a renunciar, que es otra de las demandas totalmente ilegales e inconstitucionales de los secuaces de Castillo. Entonces creo que por ese lado está bien. Ahora, me parece que ha estado un poco a la defensiva, ¿no? Ha debido también señalar claramente que los responsables de estas sazonadas, de esta violencia y de esta muerte, que son los que han provocado los disturbios, deben ser sancionados de acuerdo a ley. Recién en días pasados, por ejemplo, se ha empezado a detener a algunos de los asusadores, como a esta senderista Rocío Leandro, que es una de las principales responsables de las muertes que han ocurrido en Ayacucho. Ella, una terrorista convicta, sentenciada, que salió en libertad luego de 11 años en la cárcel, me parece, encabezó, organizó y dirigió, junto con Iber Maraví, otro senderista, el intento de asalto al aeropuerto de Ayacucho en 2 ocasiones, y eso ocasionó muchas víctimas. Yo creo que está muy bien que los hayan detenido, pero hay muchos otros asusadores que están debidamente identificados por la policía, cuyos nombres han sido difundidos por los medios de comunicación de acuerdo a los informes de inteligencia policial y que deberían ser detenidos también. Uh-huh. Sí, señor Fernando Rospigliosi, muy buenos días, le saluda Carlos González. ¿Le parece acertada, cómo está, le parece acertada la decisión del gobierno de declarar estado de emergencia por 30 días en las regiones de Puno, Cusco, Lima, Apurímac, Madre de Dios y también en un distrito en Moquegua? El viernes la presidenta pidió diálogo, pero ayer dispone un estado de emergencia. ¿Cómo interpretamos esto? Por supuesto que sí, porque el estado de emergencia es una medida constitucional cuando se producen graves disturbios como los que estamos viendo en determinadas regiones del país. Respecto al diálogo, como bien dice Mario Giverini en un artículo publicado en El Comercio del día de ayer, no hay ninguna posibilidad de diálogo. Primero porque ellos, los que incitan los disturbios, no quieren dialogar, como se ha demostrado cuando en días pasados el gobierno envió una delegación a Puno y los asusadores, los que incitan los actos delincuenciales y terroristas, no quisieron reunirse con la delegación gubernamental. Y en segundo lugar, ¿sobre qué se va a dialogar?
O sea, no se puede dialogar sobre el cierre del Congreso, que es ilegal e inconstitucional. No se puede dialogar sobre instaurar una dictadura del socialismo del siglo XXI a través de una asamblea constituyente. Son cosas sobre las que no se puede dialogar. O sea, están pidiendo diálogos imposibles y además, cuando el gobierno envía delegaciones, no las reciben. Entonces, es solamente un pretexto para seguir incitando al desorden. Y lo que estamos viendo son actos delincuenciales y terroristas. Asaltar una mina, por ejemplo, como Antapacay, ¿qué tiene que ver en el asunto? Absolutamente nada. Han ingresado y han quemado vehículos, han asaltado y destruido, causado destrozos en hoteles en el Cusco, con la exclusiva finalidad de ahuyentar el turismo, porque saben que esa noticia da la vuelta al mundo. Entonces, esos son delitos y que deben ser sancionados con la energía que reclaman las circunstancias. Señor Rospigliosi, ¿qué imagen puede tener en estos momentos la ciudadanía, sobre todo en las regiones del sur de nuestro país donde se dan las movilizaciones, con 3 renuncias en el gabinete de Dina Boluarte, renuncias en carteras, digamos, en estos momentos fundamentales, como el Interior, Trabajo, el Ministerio de la Mujer era algo que no se esperaba realmente, pero se dieron estos cambios y además el ministro del Interior, o el exministro ahora, tiene también una interpelación que ya viene circulando en el Congreso de la República y que tiene más de 20 firmas. Va a tener que responder un pliego de 14 preguntas aproximadamente por las muertes de estas personas. En realidad se puede interpelar a un ministro que está en funciones, pero si el ministro ha dejado de estar en funciones, supongo que no podrán interpelarlo. Pueden citarlo al Congreso eventualmente, pero interpelarlo, se interpela a un ministro en funciones. Yo no sé si el ministro del Interior ha renunciado. En el caso del ministro de Trabajo sí fue claro porque hizo una carta, pero yo no sé si el ministro del Interior ha renunciado o simplemente lo han cambiado por errores o por discrepancias que hayan tenido. En realidad eso no lo conozco y no ha habido ninguna explicación. Es un problema, en efecto, Joana, que hayamos tenido en 5 semanas 3 ministros del Interior. Ese es un problema. Y entiendo que no ha sido por renuncias al primer ministro, que era un inútil, al primer ministro del Interior, este señor Cervantes, que llegó a ser jefe de la policía porque los caviares en el Ministerio del Interior volaron a 18 generales que estaban delante de él. Este inútil fue nombrado ministro del Interior y evidentemente tuvo que salir porque no... Claro, pero la lectura de un sector tan importante en estos momentos de convulsiones y de protestas, ¿cómo puede ser entendido también por aquellas regiones y por los ciudadanos en general donde, digamos, no se están dando movilizaciones? Yo creo que como parte de un aprendizaje frustrado del gobierno, ¿no? Porque recordemos pues que Dina Boluarte es una persona de izquierda y ella puso a varios ministros de izquierda en su primer gabinete y eso originó una serie de cambios. También puso a un primer ministro que no parecía una mala persona, pero que no estaba preparado para enfrentar los tumultos que se produjeron inmediatamente. Entonces, yo creo que están en un proceso de aprendizaje que es costoso. Ahora, es importante, tú te refieres a lo que está ocurriendo en el sur del país y cómo reacciona la gente. Es muy importante, me parece, que haya gente que esté saliendo a reclamar su derecho al trabajo, su derecho a la vida. Hay muchas manifestaciones que hemos visto en los medios, en Tacna, en Cusco, en varios lugares del país, donde las personas salen con sus polos blancos, con banderas blancas y con banderas del Perú a reclamar su derecho al trabajo, su derecho a la vida. Hay muchos trabajadores, empleados, obreros, comerciantes que están siendo seriamente afectados por esta ola de vandalismo y que están reclamándole al gobierno que cumpla con su función y rechazando estas actitudes delincuenciales y de vandalismo que están destruyendo gran parte no solamente de la vida, sino también de la economía de algunas regiones del Perú. Sí, señor Rospigliosi, en 4 oportunidades usted en esta entrevista ha calificado a los manifestantes como secuaces de Pedro Castillo, ¿no? Así lo ha dicho. ¿No cree que también hay demandas sociales justificadas de un sector de la población en las regiones del sur? Pueden haber demandas justificadas, pero yo no he visto ninguna, la verdad. En esta ocasión me refiero. Lo que yo he visto es demandar
que liberen a Castillo de la cárcel. Es imposible porque hay una orden judicial que mantiene a este delincuente ahí. Que cierren el Congreso. Es imposible porque no hay la situación constitucional de rechazo a 2 gabinetes o a 2 cuestiones de confianza. Que se convoque a una asamblea constituyente para instaurar una dictadura chavista del siglo XXI. Por supuesto, eso es absolutamente inconstitucional. Entonces, las demandas que han expresado los que han aparecido como voceros de esta protesta son la de los secuaces de Pedro Castillo, que fueron desplazados del poder de manera legal y constitucional y que quieren retornar al poder. El caso típico es el de Iber Maraví, ¿no? Un ministro que después se convirtió en asesor legal de Castillo y que obviamente quiere retornar al poder y no le importa suscitar violencia porque ya fue un individuo que cometía actos terroristas en los años 80. Pero otro tipo de demandas, que construyan un hospital o que construyan una escuela o que construyan un camino, yo no he visto ni una sola de esas demandas en las reivindicaciones que por lo menos los voceros de estas protestas han planteado. Por eso digo, no hay ningún tema que discutir en los asuntos que se están reivindicando de parte de los cabecillas de la protesta. Y obviamente son los secuaces de Pedro Castillo y de Evo Morales, ¿no? No hay que olvidar la intervención de Evo Morales, que es absolutamente intolerable que un individuo de un país vecino venga al Perú a agitar y a pedir la secesión, la división del Perú. Eso es realmente intolerable y creo que ha hecho muy bien el gobierno en prohibir la entrada de este individuo al Perú. Y de 8 ciudadanos más también de nacionalidad boliviana. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Conversamos con Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Buen día, son las 7:48. Actualizamos nuestra información. Escuchamos a los anunciantes y volvemos.